Bendiciones y felicitaciones. Me gustaría que un programa suyo aclarara un poco sobre el tema de las dos Babilonias y la comparación que los hermanos separados hacen con la Iglesia Católica. Dilcia Cardosa, Nicaragua. Ilse, muchísimas gracias. Desafortunadamente, para comenzar, una terrible actitud negativa de odio hacia la iglesia que instituyó Jesús, que es la Iglesia Católica. Este libro, que se titula Las dos Babilonias, fue escrito por un pastor protestante escocés en los 1800. Y lo que hace es, en su propia negatividad, en su odio, en su actitud de desprecio a la iglesia que Jesús funda, pues hablar negativamente acerca de la iglesia y compararla con la Babilonia de antaño. Un día el Señor Jesús le va a preguntar a todas estas personas, ¿por qué me persiguieron? Si ustedes dicen que me amaban, ¿por qué me persiguieron? Si ustedes dicen que yo era su maestro, su Señor, su Salvador, ¿por qué me persiguieron? ¿No fue eso precisamente lo que Saulo de Tarso escuchó de los labios de Cristo Jesús cuando él también perseguía a la iglesia de Jesucristo? Si vamos nosotros a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo en adelante, dice la palabra de Dios: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor, es decir, contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Versículo 3 dice: y mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Escuchó la voz que decía: ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica, a los discípulos de Jesús. Pero ¿qué es la voz que escucha del cielo que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y entonces dice la palabra de Dios, preguntó Saulo: ¿y quién eres tú, Señor? Y respondió la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo creo que este ministro protestante desafortunadamente no leyó ese pasaje en la Santa Biblia. Hay que orar por ellos y hay que orar para que un día la palabra de Dios se haga realidad. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amemos la iglesia, hermanos, y estemos dispuestos a servirla y a hacerla mejor y a dar nuestra vida en servicio y amor por ella, como Jesucristo lo hizo, dándonos el ejemplo. Tenemos muchísimas preguntas, desafortunadamente no podemos responderlas tanto, pero trataremos. Walter García, de New York, dice que su novia Mónica me escribió y que pregunta acerca de si la crucifixión fue hecha por los judíos y también porque lo siguen esperando, si lo crucificaron. Bueno, realmente los judíos no fueron los que crucificaron a Jesucristo, fueron los romanos, claro, impulsados o instigados por los judíos, que decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo, aquí en Poncio Pilato, hablando acerca de Jesús. Y finalmente, pues los judíos siguen esperando al Mesías, porque para ellos, no todos, porque muchos se han convertido al cristianismo, pero para muchos de ellos el Mesías todavía no ha llegado. Es decir, no creyeron que Jesucristo de verdad era el Mesías, el enviado de Dios. Desafortunadamente, hay muchos que tienen ojos y no pueden ver, hay muchos que tienen oídos y sin embargo no pueden escuchar. Mayela de Zavala, de Nicaragua, dice que un vecino de ella se cambió de religión y dice que en la silla del Papa que hay símbolos diabólicos. Y este es un señor que es vecino de ella. Pues, ¿qué tú dirías, Mayela, si yo te dijera que ese vecino tuyo se vio anoche volando en una escoba con un sombrero puntiagudo y vestido de bruja? ¿Lo creerías? Entonces, si no lo crees, ¿por qué vas a creer lo que él te dice? Tenemos que ser un poquito más cuidadosos de lo que escuchamos, hermanos, porque a veces escuchamos tanta tontería, tanta basura, que realmente ni vale la pena escuchar. Mejor orar por esa persona para que se convierta y para que deje de atacar tanto la iglesia de Jesucristo y comience a amarla como el mismo Señor Jesús.